manera muy sencilla y limitada en poder exponerles las sagradas escrituras de nuestro Señor. Gracias por recibirme tan amablemente. Es un gusto conocerles, poder conversar con algunos de ustedes, escuchar cómo es que Dios les alcanzó, saber cómo sirven al Señor de distintas maneras, cómo el Evangelio está llegando a otros lugares en su hermoso país. Así que deseamos que este sea un tiempo de gran bendición en estos días de conferencia. Antes de leer la palabra de Dios, quisiera que oremos. Señor, a ti sea toda gloria y toda honra. Y ahora acallamos nuestros corazones para recibir tu palabra eterna. Ayúdanos a admirarte. Ayúdanos, Padre, a temerte. Ayúdanos, Padre, a adorarte. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Leamos, por favor, en Éxodo capítulo 15 y versículo 11. Éxodo capítulo 15 y versículo 11. Escuchamos con reverencia la lectura de la palabra de Dios que viene a nuestras vidas en esta ocasión. Éxodo capítulo 15 y versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? El propósito que tengo entre hoy, mañana y el lunes, si Dios permite, es poder contemplar y admirar junto con ustedes la santidad de nuestro Dios. Y vamos a enfocarnos en esta noche en la santidad de su persona. Así que quiero dirigir sus atenciones a la santidad de la persona de nuestro Dios. Después de haber estado 400 años en esclavitud, los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo de manera sobrenatural. Y todo esto fue únicamente posible por el ilimitado poder de Dios. ¿Qué hicieron al ser redimidos y rescatados? Hicieron lo que deben hacer todos aquellos que son comprados y protegidos por el glorioso Dios. ¿Qué hicieron? Ellos alabaron, ellos cantaron. Y este es el cántico que tenemos aquí en Éxodo capítulo 15, del versículo 1 al 18. Dios los redimió y ellos respondieron alabando a ese gran Dios que los había comprado con su mano poderosa a través de la sangre derramada de el Cordero de la Pascua. Y en esta alabanza de Éxodo capítulo 15, ellos se enfocaron en tributar al Señor por magnificarse de distintas maneras. Comienza el canto en el versículo 1, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Y vemos cómo ellos principalmente le adoraron por el poder que él asombrosamente desplegó al humillar y al destrozar a los egipcios que habían salido a perseguirles. Porque leemos, por ejemplo, en el versículo 1, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Versículos 4 a 6, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes
escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Ellos también en este cántico le exaltaron por la fortaleza que él mostró sobre los israelitas para poder salvarles. Ellos cantaron en el versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Ellos también reconocieron la potencia de Dios sobre todas las naciones, no solamente sobre los egipcios, no solamente sobre los israelitas, sino sobre todas las naciones. Versículo 14, lo dirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Ellos también reconocieron en este cántico la soberanía de Dios sobre toda la creación. Reconocen su poder sobre los egipcios, sobre los israelitas, sobre todas las naciones, pero también sobre toda la creación. Versículo 8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Versículo 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Ellos adoraron al Señor por su soberanía, por estar por encima de todas las cosas, y ellos concluyen este cántico declarándole a Dios acerca de su supremacía, de su grandeza, de su inmensidad, de su magnificencia. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y yo quisiera que por unos momentos enfocáramos nuestra atención en el texto leído del versículo 6. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y quisiera que estas dos preguntas que hacen los israelitas bajo la guía de Moisés al adorar a su Dios, al ser redimidos, podamos pensar en las siguientes 6 cosas. 6 cosas que hacen ver lo inigualable, lo incomparable, lo indescriptible que es nuestro Dios. Número 1, su singularidad, su singularidad. Porque en su cántico ellos entonaron en 2 ocasiones, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Ellos estaban reconociendo que no hay nadie como Dios. Otros en las escrituras preguntaron lo mismo para también señalar lo único que es Dios. Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Salmo 35:10. O por ejemplo dice también el salmista, tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos, tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Salmo 71:19.
O como también dice el salmista en el Salmo 89:8, oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea? Hermanos, nuestro Dios es singular. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? En segundo lugar, ellos también expresan no solamente la singularidad de Dios, pero también su superioridad, su superioridad. Ellos confesaron que la singularidad de Dios es por causa de su superioridad. Van de la mano. Dios es singular porque Dios es superior. Y ellos hicieron énfasis en el hecho de que el Dios vivo y verdadero es superior a los dioses débiles e inexistentes de las naciones. Ellos dijeron, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Él no está entre los dioses en el sentido de que Él solo es uno entre ellos. No, nuestro Dios está entre los dioses en el sentido de que Él es inmensamente, infinitamente, enormemente superior a todos ellos. Y decimos con el salmista en el Salmo 86, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Nuestro Dios es superior. En tercer lugar, ellos también cantaron acerca de su magnificencia. Ellos cantaron acerca de su magnificencia, cantaron acerca de que Dios es magnífico, magnífico en santidad. En su himno de victoria, ellos no dedicaron sus palabras para describir la santidad de Dios. Quizás le extrañe que diga eso. Ellos no alaban a través de este cántico a Dios por su santidad. No, ellos usaron este himno para describir a uno que es magnífico en santidad. Dios no es santo. Él es magníficamente, Él es majestuosamente, Él es gloriosamente, Él es grandemente santo. ¿Cómo respondemos, hermanos, a un Dios que es magnífico en poder, versículo 6, y magnífico en santidad, versículo 11? ¿Cómo debe responder nuestro corazón a un Dios de estas características? Decimos también como el poeta en el Salmo 104, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Nuestro Dios es singular, nuestro Dios es superior, nuestro Dios es magnífico. Pero en cuarto lugar, este canto de Moisés expresa en cuanto a Dios su terribilidad, su terribilidad. Moisés y aproximadamente 2 millones de hebreos que salieron de Egipto expresaron algo acerca de lo terrible que es Dios al decir que Él es terrible en maravillosas hazañas. La terribilidad de Jehová indica que Él debe ser temido, admirado, reverenciado, honrado. Y en esta noche, con suma reverencia, doblegamos nuestras cabezas y entendemos algo de la terribilidad, de la gloria, de la majestad de nuestro Dios, que por ejemplo leemos en el Salmo 18, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies.
Cabalgó sobre un querubín y voló, y descendió y había alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Hermanos, en el buen sentido, nuestro Dios es terrible. Y no somos dignos de alzar nuestra mirada a Él. Y reconocemos con los israelitas la terribilidad de nuestro Dios. Y le tememos y le adoramos y le damos todo lo que somos. Pero también, en quinto lugar, su santidad. En Éxodo capítulo 15, el Señor es venerado por encima de los dioses por los atributos que Él posee. Él es adorado por ser magnífico en santidad. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, los redimidos de Jehová se asombraron de la excelencia moral que únicamente le caracteriza a Él, su santidad. Y número 6, este cántico también se centra en su poder. Los israelitas también adoraron a su Dios por su poder. Ellos dijeron que Él es terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Exaltaron al Señor por el inigualable y el ilimitado poder que solo Él posee. Nuestro Dios es singular, nuestro Dios es superior, nuestro Dios es magnífico, nuestro Dios es terrible, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es poderoso. Y este canto de Moisés es tan significativo que por siempre, por todas las edades, se cantará en el cielo delante del trono de Dios en su templo. Porque los victoriosos cantarán a una sola voz. Dice el pasaje en Apocalipsis: cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y entonces lo que quiero hacer en el tiempo que disponemos es desarrollar el penúltimo punto que vemos en Éxodo capítulo 15 y versículo 11, que es sobre la santidad de Dios. Y quiero que esta noche, como dije ya, comencemos enfocándonos en la santidad de su persona. Y cuántas cosas pudiésemos decir acerca de la santidad de la persona de Dios. Pero yo quiero remitirme a solamente ver con ustedes 4 de ellas. En primer lugar, la santidad, un atributo comunicable de Dios. La santidad, un atributo comunicable de Dios. Nuestro Dios posee una gran variedad de atributos que resultan en que Él sea el ser más excelente y más atractivo que existe. Son cualidades que lo distinguen, que lo apartan, que lo exaltan. Él tiene atributos que son incomunicables
y Él tiene atributos que son comunicables. Los incomunicables son aquellas virtudes que no existe una analogía, o sea, una relación de semejanza entre Él y el ser humano. Por ejemplo, Dios es inmutable. Únicamente pudiéramos decir de Dios que Él no puede cambiar, porque Él no puede ser mejorado. Él no puede disminuir o aumentar en ningún sentido, porque Él no cambia. Él es inmutable. ¿Podemos decir eso de nosotros? ¿Podemos nosotros compartir este atributo con Dios? Claro que no. Por eso es que decimos que este atributo de la inmutabilidad de Dios es incomunicable. Pasajes como el Salmo 90 y como Isaías 40 presentan a un hombre transitorio y a un Dios que es absolutamente y perfectamente permanente. Pero los atributos comunicables de Dios, estos son aquellos en los que sí existe una cierta analogía entre Él y nosotros como individuos. Por ejemplo, el tema que vamos a estar abordando, su santidad. Este es uno de los atributos morales de Dios que son también, por ejemplo, comunicables como lo son la bondad y la justicia. Dios es moralmente bueno de una manera perfecta. La santidad también es una cualidad comunicable de Él, porque Él entonces santifica a los que son suyos y Él exige que nosotros también vivamos en santidad. Y nuestro anhelo profundo es querer imitar la santidad de nuestro Padre, siempre comprendiendo que su santidad es inigualable e inalcanzable. Por eso es que alguien escribió en el siglo XVII, solo Dios es absolutamente santo. No hay santo como Jehová. Primero de Samuel 2:2. Es la gloria peculiar de su naturaleza. Así como no hay nadie bueno sino Dios, así tampoco hay nadie santo sino Dios. Ninguna criatura puede ser esencialmente santa porque es mutable. La santidad es la sustancia de Dios, pero una cualidad y un accidente en una criatura. Dios es infinitamente santo, las criaturas finitamente santas. Él es santo por sí mismo. Las criaturas son santas por derivación de Él. Él no solo es santo, sino santidad. La santidad es el grado más alto, es su prerrogativa exclusiva. Como el cielo más alto se llama el cielo de los cielos porque abraza en su círculo todos los cielos y contiene la magnitud de ellos y tiene mayor inmensidad que todo lo que encierra. Así Dios es el lugar santísimo. Él contiene la santidad de todas las criaturas juntas e infinitamente más. Hermanos, busquemos hacer lo imposible. Estudiemos cuidadosamente la santidad de Dios para conocer más acerca de este magnífico atributo de Él. Contemplemos detenidamente las maneras en las que esto debe impactar cada una de nuestras vidas y esto deleitará profundamente el corazón de Dios, quien nos ha rescatado por su gracia. En segundo lugar, la santidad, su efecto en la persona de Dios. La palabra santidad, comúnmente utilizada en las escrituras hebreas, proviene de una palabra que significa apartar, separar, santificar, dedicar, consagrar.
La palabra santidad empleada en las escrituras griegas, o sea, el Nuevo Testamento, tiene un significado muy parecido. Esto significa que nuestro Dios es completamente, absolutamente y perfectamente puro, bueno y justo. Él se encuentra de manera perfecta y constante, totalmente apartado y separado de los malvados y de la perversión. En primer lugar, Dios mismo dice ser santo. Levítico 19:2, santo soy yo Jehová su Dios. Número 2, las huestes espirituales declaran que Dios es santo. Los serafines proclaman de él en Isaías 6:3, santo, 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 Jehová de los ejércitos. En Apocalipsis 4:8, los seres vivientes dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Número 3, las huestes de maldad, o sea, los demonios, ellos también comprenden que Dios es santo. Un hombre endemoniado le dijo a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Santiago nos dice que por causa de su santidad ellos tiemblan ante el Señor. Número 4, los adoradores de Dios sobre la tierra afirman que Dios es santo. ¿Qué dijo aquella mujer ejemplar llamada Ana? Ella oró al Señor, 1 de Samuel 2:2, no hay santo como Jehová. Solo pudiera aseverarse en cuanto a Dios lo que dijo uno de sus apóstoles de él, 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La santidad de Dios lo distingue. La santidad lo aparta, lo separa de todo otro ser. Pudiéramos decir lo que Dios es absolutamente distinto a todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. O también como lo expresa alguien tan claramente, la idea fundamental de la santidad moral de Dios es también la de separación. Pero en este caso es separación del mal moral, es decir, del pecado. En virtud de su santidad, Dios no tiene comunión con el pecado. Usándola en este sentido, la palabra santidad apunta a la imponente pureza o majestad moral de Dios. Pero la idea de santidad moral no es meramente negativa, separación del pecado, sino que también tiene contenido positivo, es decir, el de excelencia moral o perfección ética. La santidad moral de Dios puede definirse como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Y entonces meditemos en este hecho de que hay un aspecto negativo y hay un aspecto positivo a la santidad de Dios. Una perspectiva negativa nos indicaría que no encontramos en la persona de Dios algo que sea inmoral. Un vistazo a su santidad desde una óptica positiva resulta en que aprendamos lo que la santidad sí describe acerca de su ser. Pudiéramos decirlo de esta manera, positivamente es la rectitud o integridad de la naturaleza divina, o esa conformidad de ella en afecto y acción con la voluntad divina como con su ley eterna, por la cual obra con decoro hacia su propia excelencia y por la cual tiene deleite y complacencia
en todo lo que sea conforme a su voluntad y aborrecimiento de todo lo que sea contrario. La santidad de Dios negativamente es una libertad perfecta e incontaminada de todo mal, así como llamamos puro al oro que no está manchado de escoria alguna, y limpio el vestido que está libre de toda mancha. Así la naturaleza de Dios está alejada de toda sombra de mal, de todo contagio imaginable. Y entonces hablamos de la santidad de Dios teniendo un efecto sobre la persona de Dios, pero realmente no estamos siendo precisos al expresarlo de esa manera. Dios no es santo, porque de alguna manera la santidad exista de manera independiente a Él y de Él alguna manera permite que esta cualidad le influya de forma perfecta. No es así. Dios es santo, pero más allá, Dios es santidad. Sin Dios no hay santidad. Es como en el caso del amor. No es posible que exista el amor en el mundo si Dios no existe. El amor no es una cualidad en un mundo metafísico en donde Dios adopta esa cualidad para entonces ser amor. No, primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. El amor existe porque Dios existe. Y lo mismo ocurre con la santidad. Sin la santidad no hay Dios. Si Dios no es santo, Él deja de ser Dios. Si Dios no es santo, Él entonces es como cualquier otro ídolo o cualquier otro Dios de los hombres que se caracterizan por ser caprichosos, intransigentes e inmorales. Pero Dios es santo. Y esta es una de las cosas que lo hace tan único y tan deseable. Y por eso alguien comenta que Él es esencial y necesariamente santo. Es la gloria esencial de su naturaleza. Su santidad es tan necesaria como su ser, tan necesaria como su omnisciencia. Así como no puede dejar de saber lo que es correcto, tampoco deja de hacer lo que es justo. Su comprensión no es una comprensión creada, capaz tanto de ignorancia como de conocimiento, de modo que su voluntad no es como voluntades creadas, capaz tanto de injusticia como de justicia. No puede haber contradicción ni contrariedad en la naturaleza divina. Saber lo que está bien y hacer lo que está mal. De ser así, habría una disminución de su bienaventuranza. No sería un Dios siempre bendito, como dice Romanos 9:5, bendito por los siglos, como Él es. Otra cosa que debemos aclarar en cuanto a Dios, en su esencia, en su ser, su santidad y todo lo que Él es en cuanto a la composición de Dios. Los atributos de Dios no son como un rompecabezas, que son distintas figuras que van formando parte del todo. En otras palabras, Dios no es la acumulación de todos sus atributos. Atributos como su aceidad, como su justicia, como su eternidad, no componen de alguna manera el ser de Dios. Más bien, pudiésemos decir que, como dice la Escritura, Dios es un ser espiritual. Dios también es un ser individual porque es uno solo. Pero también pudiésemos decir que Dios es un ser simple porque no está compuesto por sus muchos atributos. Ahora, no quiero que de una vez me corran a México por decir que Dios es simple en su composición. Cuando hablo de que Dios es simple en su composición, para nada me estoy refiriendo al hecho de que Dios es elemental y comprensible. No,
Dios es todo lo contrario. Ninguna mente puede entender de manera completa a Dios por lo infinito que Él es en cuanto a todo lo que concierne a su persona. Al afirmar que Dios en su naturaleza es simple, nos estamos refiriendo al hecho de que Dios no está conformado por las cualidades que le caracterizan. Dios no es Dios por todos los atributos que Él posee. Dios es Dios por todo lo que Él es en su esencia. Estrictamente hablando, Él realmente no posee atributos. Su ser es cada uno de sus atributos. Los atributos que Él posee están íntimamente ligados a lo que Él es. A lo que Él es en su esencia. Esto significa que Dios no posee justicia. Dios es justicia. Dios no muestra amor. Dios es amor. Y por esto decimos que más allá de que Dios sea santo, la verdad es que Dios es santidad. Juan 4:24, Dios es espíritu. Primera Juan 1:5, Dios es luz. Primera Juan 4:8, Dios es amor. Hebreos 12:29, Dios es fuego consumidor. ¿Por qué es importante comprender esto, hermanos? Porque si Dios no fuese un ser simple, sino compuesto, esto resultaría en que nuestro Dios depende ¿de qué? De sus atributos. Pero Dios, en toda su majestad y en toda su gloria, es un ser simple. ¿Por qué? Porque Él no necesita de nada ni de nadie para existir y para ser lo que Él es. Él es completamente y perfectamente autoexistente, autodependiente. Solo Él puede decirle a Moisés que le diga al faraón que su nombre es Yo soy el que soy. Por eso es que Jesús dijo de su Padre, el Padre tiene vida en sí mismo. Él no necesita que exista la santidad para que entonces Él sea santo. Dios es santo porque Él es santidad. Y exclamamos en esta noche cuán glorioso es nuestro Dios. Cuán infinita es su persona. Cuán deseable es su ser. Y esta admiración hacia Él nos conduce a querer humillarnos delante de Él para conocerle, para amarle, para servirle, para obedecerle, para alabarle. En tercer lugar, la santidad, su extensión en la persona de Dios. La santidad, su extensión en la persona de Dios. Hablando de lo intrínsecamente, inherentemente y esencialmente santo que es Dios en su persona. Es importante que estudiemos de una manera más específica las distintas formas en las que la santidad se manifiesta en el ser del Señor. La revelación que Dios nos da en su palabra de sí mismo es que todo lo que se relaciona a su persona es santo. En otras palabras, ya observamos que Dios es santo, pero ahora queremos preguntarnos, ¿qué tan santo es? ¿O hasta qué punto Él posee esa virtud moral? ¿O se extiende esta santidad por todo su ser, esta excelencia que Él posee? Ya analizamos que Dios es santo por sí mismo, pero quiero que note conmigo brevemente una lista de cosas que encontramos en la Biblia que vinculan la santidad muy cercanamente a su persona. Salmo 57:15, su nombre es santo.
Salmo 98:1, su poder es santo. Salmo 105:42, su palabra es santa. Salmo 89:35, sus juramentos son santos. Éxodo 3:5, su presencia es santa. Salmo 11:4, su templo es santo. Salmo 77:13, su camino es santo. Segunda Timoteo 1:9, su llamado es santo. Hebreos 12:10, sus pruebas son santas. Deuteronomio 7:6, su pueblo es santo. Salmo 47:8, su trono es santo. Hebreos 7:26, su Hijo es santo. Mateo 1:18, su Espíritu es santo. Proverbios 33, su conocimiento es santo. Lucas 1:72, sus pactos son santos. Número 16, Efesios 5:27, su iglesia es santa. ¿Se fija? Absolutamente todo lo que concierne a Dios, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que es suyo, ¿cómo es? Santo, santo es. Pudiésemos decir de Dios que Dios es santo, todo santo, solo santo, totalmente santo y siempre santo. Esto quiere decir que todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios siente, todo lo que Dios decide, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios decreta, todo es de acuerdo a su santidad. Pensemos, hermanos, una vez más en sus atributos como un conjunto que tienen que ver con lo que Él es en su persona. Y lo combinamos todo, lo tendríamos que hacer con su santidad. Por ejemplo, tendríamos que afirmar que su misericordia es santa, que su omnisciencia es santa, que su amor es santo, que su fidelidad es santa, que su autosuficiencia es santa, que su bondad es santa, que su autocentricidad es santa. Cuán admirable es nuestro Dios. Su santidad se extiende y abarca todo. Porque Él es santo, porque Él es santidad. Pero quiero que concluyamos viendo la santidad como la particularidad más gloriosa de Dios. Como hemos mencionado, Dios es un gran número de atributos. Y al pensar en todas sus cualidades que Él nos ha revelado en la Biblia, necesitaríamos toda una vida y toda una interminable eternidad para aprenderlas y comprenderlas en su totalidad. Por eso es que alguien dijo de Dios, Dios es Dios y se distingue de todos los demás seres y está exaltado por encima de ellos, principalmente por su divina belleza que es infinitamente diversa de todas las demás bellezas. Antes de continuar, sería entonces importante que nos detengamos y nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la actividad más sublime que uno pudiera realizar en esta vida? La respuesta es el aprendizaje, el disfrute y la admiración de Dios en lo secreto. Esto es lo más importante que uno pudiera hacer en esta vida. Lo más importante, hermanos, no es necesariamente lo que hago para Dios o lo que hago para otros. Lo más importante no necesariamente es lo que sé acerca de Dios. Lo más importante es aprender de Él, disfrutarle a Él y admirarle a Él en mi vida secreta
y privada delante de su presencia. Lo que marca y lo que caracteriza a cada cristiano es lo que es cuando está a solas. Cuando está a solas en la presencia de su Dios. El salmista nos dice, deleítate, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Se está deleitando en el Señor, hermano, hermana? ¿Es Él el objeto de toda su delicia? Deleítate en Jehová. Nuestra vida cristiana no se define por lo que somos en lo público. Nuestra vida cristiana se define por lo que somos en lo secreto. Nuestra vida cristiana no se define por lo que somos delante de nuestros semejantes. Nuestra vida cristiana se define por lo que somos delante de Dios. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por eso es que un hermano dice, el estudio apropiado de un cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que jamás pueda captar la atención de un hijo de Dios. Es el nombre, la naturaleza, la persona, el trabajo, las acciones y la existencia del gran Dios a quien Él llama su Padre. Hay algo que mejora enormemente la mente en la contemplación de la divinidad. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinito. Otros temas que podemos abordar y comprender, en ellos sentimos una especie de autocontentamiento y seguimos nuestro camino con el pensamiento, he aquí, soy sabio. Pero cuando llegamos a esta ciencia maestra, descubriendo que nuestra plomada no puede sondear su profundidad y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos desviamos con el pensamiento de que el hombre vanidoso será sabio, pero es como un pollino de asno montés y con exclamación solemne dice, soy de ayer y no sé nada. Ningún tema de contemplación tenderá más a humillar la mente que los pensamientos de Dios. Cuando estudiamos las distintas cualidades que caracterizan la persona de Dios, quizás a simple vista pensaríamos que todos son enfatizados de la misma manera en las Escrituras. Pero quiero sugerirle algo más. También con mucho cuidado a la persona de Dios sin querer ser irreverente a Él o restarle algo a Él. Pero creo que sí tenemos suficiente evidencia en la Biblia que sí hay un atributo que es señalado por encima de los demás. ¿Cuál es? Su santidad. La santidad es su corona. La misericordia es su tesoro. Esto es lo bendito y lo noble que es su naturaleza. Lo define como siendo glorioso en sí mismo y glorioso a sus criaturas que entienden lo que sea de su hermosa perfección. Pudiésemos también decir que la santidad es la joya más resplandeciente de su corona. Es el nombre por el cual se conoce a Dios. La santidad es el atributo más glorioso de Dios por el énfasis que se le da a esta cualidad en los nombres que Él tiene. Piense en lo siguiente, en cuanto a sus nombres, santo, el santo de Jacob, el santo de Israel. Este es el adjetivo calificativo más adherido a su nombre que cualquier otro.
Nunca lo vamos a encontrar expresado en la Biblia su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su gran nombre y sobre todo su santo nombre. Este es su mayor título de honor. De igual forma podemos pensar en esto al detenernos y al admirar la gloriosa escena descrita en el capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra es llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Se fija? Los serafines adoraron al Señor al repetir 3 veces el atributo de su santidad. No leemos que hayan proclamado amoroso, amoroso, amoroso. No encontramos que hayan exclamado misericordioso, misericordioso, misericordioso. Hermanos, ciertamente su santidad es lo que más distingue a nuestro Dios. Y entonces respondemos a eso deseando dedicarle a Él todas nuestras vidas. Deseamos invertir todo nuestro tiempo y ofrecerle a Él todas nuestras fuerzas para sumergirnos en las profundidades insondables del mar del conocimiento de Dios. Aprendamos, hermanos, todo lo que hay por aprender de su soberanía, su omnisciencia, su inmutabilidad. Estudiemos todo lo que hay por aprender acerca de lo que pareciera que más distingue a nuestro Padre, que es su santidad. Y dejemos que todos los días nuestros corazones se abrumen por lo santo que Él es. Disciplinemos nuestros cuerpos para que sean santos como Él es. Contemplemos siempre la santidad de Dios, porque su poder es su mano y su brazo, su omnisciencia es su ojo, su misericordia son sus entrañas, su eternidad es su duración, su santidad es su belleza. Señor, queremos doblegarnos ante ti y cantamos como los israelitas: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Déjanos conocerte más y que este conocimiento redunde para que nuestras vidas, para que nuestra existencia sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.